Mi nombre es María de los Ángeles Fernández Ramil, soy doctora en ciencia política y una de mis áreas de estudio desde hace tiempo viene siendo la preocupación por el estado de la democracia, con particular acento en América Latina. He escrito y he disertado sobre esta preocupación en varias oportunidades. Últimamente lo he venido haciendo al alero o bajo el paraguas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos CAPEL, donde además he participado con un capítulo en un libro que es una obra coral que lleva por título La democracia latinoamericana en la encrucijada, crisis y desafíos, y que fue editado en el año 2021, casi en plena pandemia. Siendo este uno de mis afanes de observación y de preocupación, agradezco muchísimo la invitación que me cursa la Universidad Miguel de Cervantes para participar en una conferencia internacional que lleva por título Desafíos y propuestas para la democracia, cuya realización me parece muy oportuna y en cuyo marco quisiera compartir algún nivel de preocupación, de reflexión sobre el estado de la democracia a nivel mundial, también en nuestra región, en América Latina y el Caribe, para posteriormente visualizar algunas oportunidades y también posibles desafíos. Antes de hablar de la democracia propiamente tal, me parece interesante observar cómo se habla normalmente en el último tiempo de ella en los medios de comunicación y en el debate público. Así como hace lustros, por no decir 2 décadas, se hablaba de ella con ilusión y esperanza, con la perspectiva sobre todo puesta en avanzar hacia democracias representativas luego de haber pasado largos periodos, ¿verdad?, de regímenes autoritarios en nuestra región, se avizoraba un horizonte de consolidación, pero hoy día la cosa parece ser distinta. Se habla de fatiga democrática, de recesión de la democracia, de erosión democrática, de autocratización, de desmocratización, etcétera. Todos ellos una serie de términos para dar cuenta de que los estados van perdiendo sus cualidades democráticas, convirtiéndose paulatinamente en autocracias o bien directamente en regímenes autoritarios. Todos estos términos, si no a lo mejor negativos, sí por lo menos reflejan desencanto, ¿no? Y dan cuenta de que la democracia en este momento no está viviendo su mejor tiempo. Es más, de acuerdo a cientistas sociales como Larry Diamond, estaríamos viviendo un momento de recesión democrática con una doble tendencia negativa. Erosión y retroceso democrático, por un lado, que se conjuga con avance y profundización del autoritarismo, por otro. ¿Podemos pensar que esta preocupación es exagerada? Yo creo que no. El último informe sobre el estado de la democracia global, anunciado, publicado, difundido por INDEA Internacional hace muy poquitos días, sentencia, entre algunas de sus conclusiones, que 1 de cada 5 países retrocede en su desempeño democrático. La participación electoral habría caído 9 puntos en los últimos 15 años para situarse en torno al 55%. En cada 4 elecciones desde el año 2020, el perdedor aceptó los resultados, pero se dirimen cada vez más en los tribunales. Por otra parte, por octavo año consecutivo, es decir, 8 años seguidos, más países retroceden en su desempeño que aquellos que lo mejoran, siendo esta la secuencia más larga que se observa en el último siglo. Por otro lado, de los 173 países que son cubiertos en el informe, la mitad están sufriendo un deterioro estadísticamente significativo en al menos un aspecto central del quehacer democrático. ¿Qué aspectos son estos? Por un lado, la credibilidad de las elecciones, por otro, la protección de la libertad de prensa o la calidad del espacio cívico. Hace una década, señala el informe, esa proporción era menos de una cuarta parte. Pero esta situación que advierte el informe sobre el Estado Mundial de la Democracia que conocimos hace muy pocos días ya venía también siendo advertida por otro informe, el Videmo, Variedades de Democracia, que lo elabora la Universidad de Gotemburgo. Y en su informe para el año 2024, que se tituló La democracia gana y pierde las urnas, se afirma que el nivel de democracia que disfrutará la persona promedio en el mundo en el año 2023 habrá descendido a los niveles vividos en el año 1985. En cuanto al promedio por países, se habrá retrocedido a los niveles vividos en el año 1998.
También se destaca que desde el año 2009, casi 15 años seguidos, la proporción de la población mundial que vive en países autocratizantes o autócratas o autocratizados ha eclipsado la que vive en países democráticos, siendo el declive más notorio en Europa del Este y en Asia Central y Meridional. Se trata entonces, por lo que podemos ver, de un fenómeno ampliamente expandido en todo el mundo y esa extensión es de alguna manera uno de los aspectos novedosos, porque además tenemos que añadir que a este fenómeno expandido se incluye que las democracias que nos servían como modelo, la democracia de Estados Unidos o la democracia del Reino Unido, lo que se llama el modelo de Westminster, también han mostrado que no están inmunizadas de las tendencias autocratizadoras. Esto lo plantea Anne Applebaum cuando señala qué es lo que hace especial este momento preciso que estamos viviendo. Este es un momento muy especial justamente por tres indicadores. Uno de ellos es que las democracias más antiguas y consolidadas no se ven, digamos, exentas de vivir este fenómeno. En segundo lugar, ella dice que esto está ocurriendo en distintos países al mismo tiempo. Y en tercer lugar, nos señala que se va generando preocupantemente una especie de efecto contagio, ¿no? Por ejemplo, acordémonos cuando vimos el intento de asalto al Capitolio en Estados Unidos y posteriormente vimos lo que también se intentó hacer en Brasil con el intento, algunas de las sedes, ¿verdad?, de la soberanía nacional simultáneamente en ese país. Frente a tal situación, que parece un tanto desesperanzadora y que también afecta a América Latina y al Caribe, algunos estudiosos y estudiosas comienzan a señalar que nuestras democracias no se encuentran en un estado, digamos, de proceso autocrático definitivo, sino que más bien se encuentran en una zona más gris, más matizada, entre retrocesos, resistencias y resiliencias. Esa es la perspectiva de trabajo, por ejemplo, de una académica muy reconocida en este ámbito, seguramente quienes me están escuchando la ubican y la conocen, que es la doctora Flavia Freidenberg, quien para evaluar la salud de la democracia entendida como un concepto que entendemos que tiene muchas dimensiones, está intentando precisar mejor qué entendemos por erosión, qué entendemos por resistencia y qué entendemos por resiliencia, estando en curso, dice ella, un debate sobre la manera de medir todos estos conceptos y si hay que recurrir a datos de tipo objetivo y de tipo también subjetivo. La resiliencia, como reversión democrática, la define, tomando ideas de Riel y otros, así como de Boes y otros, la resiliencia la define como la capacidad de resistir, adaptarse, recuperarse de choques y factores estresantes sin perder la calidad democrática. Desde esta perspectiva, ella se encuentra entonces trabajando la idea de resiliencia como resistencia, entendida como una característica o propiedad del sistema político que favorece su persistencia. Cualquiera sea la postura que adoptemos, bien que tengamos una postura más que pone énfasis claramente en los retrocesos, es una postura, si queremos, un poquito más pesimista, o bien una postura más optimista que trata de enfatizar aquello que al interior del sistema político persiste como propiedad democrática, caracterizándola como resiliencia. Lo que tenemos claro es que al día de hoy, en el 2024, ya no podemos ser tomados por sorpresa, como a lo mejor sucedió con los primeros síntomas de autocratización. Así lo advierte, por ejemplo, la académica Nancy Bermeo. Ella dice, anteriormente los retrocesos democráticos se daban de una manera muy aparatosa, evidente, visible. Había golpes de Estado, había fraudes electorales, pero eso ha ido en retirada y van avanzando formas más sutiles, más civilinas, si queremos, que implican debilitar las instituciones, pero desde el interior de las propias instituciones. Y ella añade algo que llama a la reflexión. Dice, son más efectivas cuando se legitiman a través de las mismas instituciones que la gente espera que protejan los valores democráticos. En este marco de que ya sabemos más o menos cómo pasa esto, la Academia ha logrado aislar señales que advierten cuando un peligro de regresión está en ciernes. Por ejemplo, en una conferencia de este tipo, pienso que no podemos dejar de nombrar a académicos como Levinsky y Ziblatt, quienes en su libro ya célebre bestseller, lamentablemente, Cómo mueren las democracias, ellos dicen que hay 4 indicadores clave del comportamiento autoritario que son la prueba de fuego
para decir si un líder es autócrata o no y que hay que mirar con preocupación. Estos cuatro signos serían, en primer lugar, rechazo o débil compromiso con las reglas del juego democrático. En segundo lugar, negar la legitimidad a los opositores políticos. En tercer lugar, negar la tolerancia y fomentar abiertamente la violencia. Y en cuarto lugar, una cierta disposición a restringir las libertades civiles de los opositores, incluidos los medios de comunicación. Y así como estos dos académicos hablan de indicadores clave, otros estudiosos dicen que la autocratización muestra un claro patrón. Podemos identificarla claramente, ya es muestra una pauta. Esto lo detectó un panel de expertos en el año 2022 al alero de NORC de la Universidad de Chicago en colaboración con el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame. Ellos definieron el retroceso democrático como un proceso por el cual las democracias existentes se vuelven menos democráticas. Y ocurre cuando las instituciones políticas democráticas son desmanteladas desde dentro. Aquí coinciden con la idea que ya señalamos antes de Nancy Bermeo. Y esto lo hacen funcionarios elegidos popularmente, generalmente, para ocupar el poder ejecutivo del país. Dicen ellos que esto ocurre gradualmente a través de una serie de acciones incrementales en lugar de un proceso que sucede de una vez y para siempre, como por ejemplo un golpe de Estado. Dicen también que aunque suele ser prolongada, puede ser rápida y puede revertirse, contenerse o dar lugar a una transición a la autocracia. El proceso, en todo caso, puntualizan estos expertos, no es lineal. Conlleva grandes dosis de incertidumbre y puede ser difícil de identificar a medida que se desarrolla. Por eso es muy fácil que nos despistemos. Luego de definido el proceso, ellos dicen que hay tres pasos de este patrón. En primer lugar, los líderes y liberales movilizan el apoyo público, ganan elecciones y capturan el poder ejecutivo. En segundo lugar, una vez en el poder, activan dos procesos de refuerzo. Capturan las instituciones del Estado y reprimen a la oposición. Y en tercer lugar, estos dos procesos, dicen ellos, son procesos que se refuerzan mutuamente, la captura de las instituciones del Estado y el castigar o perseguir a la oposición. La captura institucional significa menos oportunidades para que la oposición se defienda y una oposición débil facilita que el Ejecutivo capture las nuevas instituciones. Son dos procesos que se retroalimentan mutuamente. Cuando los dos procesos ya están muy avanzados, dicen los expertos, se observa una clara transición hacia la autocracia. Ahora, ellos también dicen que muchas veces los líderes iliberales o con talante o tendencia liberal no siempre persiguen un resultado autoritario, al menos en sus primeras etapas. Cuando llegan al poder no es tan claro ver que muestren esas intenciones. Y entonces dicen, puntualizan que a veces tal situación confunde y no es fácil ver un resultado predeterminado. Es más, ellos dicen algunos episodios de retroceso se han logrado contener o revertir. Para el caso de América Latina, que es donde ya quiero poner el foco avanzada esta conferencia, eh, estos expertos señalan que hay varios países que han experimentado algún retroceso democrático en lo que llevamos de siglo XXI. Entre ellos no dudan en apuntar a Bolivia, a Brasil, a Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Ahora, si bien Nicaragua y Venezuela se encuentran hoy claramente situados en el eje de la autocracia, por no decir directamente dictaduras, dicen ellos que los actores democráticos en Brasil, en Colombia, Ecuador y Honduras contuvieron el proceso mediante elecciones, acciones legales y movilización social. Aunque también hay que reconocer que las últimas mediciones que se hacen del estado de la democracia, como es el caso, por ejemplo, los estudios de The Economist, considera Ecuador no tanto un régimen democrático, sino más bien un régimen de tipo híbrido. Por su parte, en lo que sí estos expertos son taxativos es en señalar que hay una preocupación persistente en el último tiempo en tres países, en El Salvador, Guatemala y México. Para complementar todo esto en relación a América Latina, en el campo ya más asociado a las percepciones de la ciudadanía, hay que señalar que el informe Latinobarómetro del año 2023 nos dejó a todos muy preocupados y todavía resuenan los datos de ese informe, porque arrojó un claro retroceso democrático en América Latina.
el porcentaje de población que considera la democracia como la forma preferida de gobierno cayó del 60 al 48% en el año 2023. En 12 países de la región aumentó la indiferencia entre un régimen democrático y otro que no lo es, máximo de un 28% en el año 2023. Menos de un tercio de ciudadanos de la región está satisfecha con la democracia, 28% en el 2023, y el 77% de latinoamericanos y latinoamericanas piensa que los partidos políticos no funcionan bien y que no responden a las demandas urgentes de la población. Esta tendencia de desafección democrática es llamativa, porque es llamativa para América Latina, porque estamos considerados como la tercera región más democrática del mundo, luego de Europa Occidental y de América del Norte, y la más democrática de todas las regiones en desarrollo a nivel mundial, según el índice de la democracia. Bien, vista esta situación tanto a nivel global como a nivel de América Latina, ¿podemos hablar de que realmente hay algún tipo de oportunidad para enfrentar, para lidiar con un proceso que por momentos se ve como irreversible? Podemos decir que sí, que las hay. Por ejemplo, no hace mucho leí una columna de opinión del teórico de la democracia español que quizá todos quienes vayan a participar de esta conferencia lo conocen. Él ha ido varias veces a Chile, Daniel Innerarity. Él escribió recientemente algo que a mí me quedó resonando. Él dice que las dos grandes utopías del siglo XX, el fascismo y el comunismo, viven ahora dentro de la democracia como espectros que se agitan para espantar al electorado propio y denigrar al adversario como agente de las peores intenciones antidemocráticas. Los actuales populismos, tanto de derechas, que se distinguen del fascismo clásico porque su retórica está llena de apelaciones a la democracia, así como también el populismo de izquierda, que ya no defiende la dictadura del proletariado, sino una democracia más real que surgiría de la superación del capitalismo, apelan ambos tipos de populismo, tanto de derecha como de izquierda, de manera universal a la democracia. Y él dice que esta apelación, todos quieren apropiarse de la democracia, todos apelan a ella, todos se refieren a ella, habla del éxito de la democracia, pero también de su banalización. De modo que la distinción entre demócratas y no demócratas que se verifica hoy al interior de la democracia puede ser visto como un problema, pero al mismo tiempo es consecuencia de la victoria sobre otras alternativas. Vivimos entonces, dice él, un momento de éxito de la democracia que se conjuga con un periodo de enigmática inestabilidad democrática como consecuencia, ¿verdad?, de su triunfo. Pero entonces, habiendo desde esta perspectiva triunfado la democracia, anulando otras posibilidades, lo que reconocer que la democracia ha triunfado parece contraintuitivo cuando vemos al mismo tiempo tantos estudios que muestran su declive sistemático, la pregunta es ¿qué desafíos podemos advertir? ¿Qué desafíos tenemos por delante? El problema aparentemente no es de estar los países de manos cruzadas. Los líderes de los países y los países en sí mismos no están mano sobre mano, no están estáticos. No es que no se lleven adelante intentos de reforma, intentos de cambio, intentos de mejoría para corregir situaciones. Por ejemplo, la misma Flavia Freidenberg, a la cual ya me refería anteriormente, dice que América Latina, nuestro continente, se ha venido caracterizando por una suerte de hiperactivismo reformista, de tal manera que desde el año 77 se habrían llevado a cabo, fíjense bien, 297 cambios en 11 dimensiones de los sistemas electorales en 19 países de la región. Y esto lo ha constatado el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina que ella lidera. O sea, no es que no se hayan intentado hacer cosas para mejorar lo existente. Pero lo que ella dice es que todo este tipo de procesos, lo que a ella le preocupa es que son de corte más bien elitista, ha estado más bien conducido y controlado desde las élites. Y ella dice que ella visualiza una serie de recomendaciones para que estos procesos de reforma sean más exitosos, más eficaces y que realmente la ciudadanía los internalice. Por ejemplo, dice que habría que incrementar el control ciudadano sobre estos procesos de reforma, habría que regular los tiempos de cuándo y de cómo se pueden impulsar los cambios, generar estrategias de pedagogía cívica para explicarle a la ciudadanía las distintas propuestas
e impulsar un mayor espíritu crítico respecto de las ventajas y desventajas de estas reformas, que lo que buscan es, ¿verdad?, mejorar la calidad de la democracia del sistema político. Frente a esto que recomienda la doctora Freidenberg, nosotros, en este caso, quien comparte estas reflexiones con ustedes, pienso que deberíamos ir más allá, porque pienso que tenemos que a lo mejor ser políticamente, no ser tan políticamente correctos, ser políticamente incorrectos y que debiéramos tener una actitud de alerta frente a algunas actitudes en las cuales caemos, sobre todo en el mundo de la academia, cuando queremos reflexionar justamente sobre el estado de la democracia en nuestra región. El primer desafío, mantenernos alerta frente a las modas explicativas. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo que a mí me llama la atención y quiero compartir con la audiencia. Al día de hoy no hay informe, estudio, artículo, paper o documento que leamos sobre el estado de la democracia, bien a nivel mundial, bien por países o casos de estudio, que no se recurra al fenómeno de la polarización política afectiva como un problema que afecta negativamente los sistemas políticos y en definitiva afectan la convivencia entre las personas. Todos hablan de la polarización. La polarización se ha convertido en una especie de comodín. Muchas veces pienso que en el caso concreto de Chile, la polarización no es para nada algo nuevo, es algo que vivió de manera muy dramática e intensa en nuestro país, con el desenlace, ¿verdad?, del quiebre de su democracia y de su convivencia, y con el advenimiento de una dictadura a principios de los años 70, de la década de los 70, que no hubo sino una polarización extrema. Pero sucede que la referencia a la polarización se ha convertido en una moda, como algo nuevo, como algo que no habría sucedido antes, y nos cuesta de repente encontrar otras posibles explicaciones a los males que vive la democracia. En una reciente entrevista en el diario La Tercera, por ejemplo, la académica e intelectual norteamericana Margaret Levy decía que, un poco en sintonía con lo que yo estoy planteando, que no es nuevo que haya división y polarización en el mundo, pero sí a lo mejor ahora estamos sintiéndola más intensamente. Pero la polarización es algo que está perfectamente o particularmente entronizado, ¿verdad?, como un riesgo, un dilema de la convivencia humana. Cuidado con las modas explicativas es mi primer desafío o advertencia. El segundo desafío, la romantización. El peligro de la romantización. ¿Qué quiero decir con esto? La romantización, una nostalgia por un pasado que fue maravilloso y que ya no existe más, yo la logro ver muchas veces en debates y en discursos sobre las reformas políticas en relación concretamente a los partidos políticos. Frente al descrédito que reciben por parte de la ciudadanía, se suele señalar que habría que hacer reformas o cambios en el sentido de convertirlos no en lo que son hoy día, que son partidos que sirven para vehicular personalismos e individualidades que casi muchas veces terminan convirtiéndose en caudillismos, sino que lo que tenemos que tratar de hacer es generar incentivos institucionales para que los partidos vuelvan a ser partidos de corte programático. Pero, sin embargo, aunque los partidos tuvieran programas, para que estos programas tengan un efecto o una función más allá de un checklist que se utiliza normalmente y se agita en momentos de campaña, una especie de lista de lavandería de promesas, se necesita un contexto habilitado para que ese carácter programático realmente tenga efecto, y eso ocurre con más probabilidad en un régimen político parlamentario donde existe disciplina de voto de forma de promover la coherencia política y que además tiene asociados mecanismos para evitar el riesgo de transfugismo o discolaje, como el término que normalmente se usa en jerga política en Chile. Pensar entonces en partidos programáticos como solución resulta atractivo, pero también revela de alguna manera que nuestros marcos mentales, asociados sobre todo a cómo funcionan los partidos y a la naturaleza de los mismos, está todavía muy anclado a los partidos de masas del siglo pasado, que son estructuras que ya no van a volver. Más que mirar el pasado, se hace necesario asistir al presente y vislumbrar el futuro, sobre todo en una época de impugnación de las mediaciones. La gente hoy día impugna las mediaciones, quiere directamente en todo orden de cosas actuar directamente, sin intermediarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para
mantener la mediación en sociedades plurales, diversas y de masas, donde no es posible, ¿verdad?, suprimir la mediación que hacen los partidos políticos mediante su función fundamental, que es la articulación y agregación de intereses. Lo dejo como pregunta. Un tercer desafío es lo que yo llamo la distorsión por optimización paramétrica. Bueno, esta idea de la optimización paramétrica la tomo yo del filósofo y sociólogo alemán Hartmut Rosa, que dice que uno de los problemas que enfrentan nuestras sociedades es justamente este concepto, optimización paramétrica. Cada vez tenemos más parámetros con lo que nos miden y nos medimos a nosotros mismos, la obsesión por la cuantificación. Voy a poner un ejemplo. Un ámbito donde la medición con estadísticas asociadas, un ámbito donde esto se ha hecho costumbre es en el ámbito de los estudios de género, ya que existe el convencimiento de que sin datos no pueden elaborarse buenas políticas públicas y además necesitamos datos diferenciados por sexo, porque las mujeres usualmente en el pasado, a las mujeres se nos asimilaba a la hora de medir nuestros comportamientos y preferencias al estándar masculino. Perfecto. Entonces, está bien, necesitamos datos. Segundo lugar, un ámbito en el que hay particularmente una especie de frenesí cuantificador es en el de las mujeres que llegan a acceder a espacios de representación política a distintos niveles. Por eso no es de extrañar que una voluminosa parte de la literatura de estudios de género y política se centra, por ejemplo, en cómo funcionan las cuotas y las condiciones que hacen posible las cuotas de género y las condiciones que hacen posible su funcionamiento. Pero hoy día ya las cuotas han ido perdiendo terreno para ganar terreno otro concepto, otra idea que es la idea de la paridad, ¿no? El 50% en todo, como somos la mitad de la población, hombres y mujeres en todas partes. Cuando hablamos de la paridad en América Latina, esto por impulso de los movimientos feministas y los movimientos de mujeres se ha traducido en un horizonte de aspiración a modelar la democracia. Ya no se habla de paridad a secas, se habla de una democracia paritaria como un estado de cosas al que deberíamos llegar. A ver, yo pienso a veces que el desafío no debería verse tan imposible porque somos la segunda región del mundo con más mujeres en los parlamentos, por ejemplo. Pero sucede que cuando ponemos los números por delante y solamente los números sin otras consideraciones, esto genera distorsiones que llevan bien, que se producen bien por ignorancia o bien por olvido interesado o no de ciertas realidades. Por ejemplo, hay cierta literatura que considera un gran avance que haya 9 países en América Latina con regulación de la paridad de género. Se habla de Ecuador, de Bolivia, de Costa Rica, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Argentina y de Perú. Pero bien sabemos que Nicaragua es una dictadura y que países como Bolivia y Honduras son regímenes híbridos. Y bueno, hoy día también se discute si Perú no sería un régimen híbrido. Entonces, la optimización paramétrica, que es el hecho de contar las mujeres que llegan a los cargos, prescindiendo del contexto, prescindiendo de otras variables, lleva a ignorar fenómenos como los que denuncian los académicos nórdicos Harnegar y Zetterberg. Ellos hablan de que estamos asistiendo a un lavado autocrático de género, es decir, autócratas, caso Nicaragua, que se apropian de reformas de igualdad de género con una apariencia de respeto a los derechos de las mujeres, pero lo que se buscan son otros objetivos: ganar reputación global, poder cumplir requisitos, por ejemplo, para recibir ayuda al desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, adoptar la paridad como un mecanismo desde el punto de vista más bien mecánico no se condice con la paridad como quisiéramos entenderla de verdad, como un principio que busca un nuevo contrato social y una manera diferente de pensar y de ejercer las relaciones de poder entre hombres y mujeres, con formas de acceso y ejercicio del poder más equilibradas, donde se difundan nuevos valores y actitudes en las relaciones políticas. Esto no son palabras mías, son palabras de la profesora Fabia Freidenberg. Entonces es muy distinto colocar y tomar y poner mujeres a que se produzcan procesos, ¿verdad? Y dinámicas en función de la paridad, como ella señala. Por tanto, el hecho de adoptar la paridad no convierte la política de un país que ya de por sí tiene ribetes autocráticos en democrática, cuando lo que normalmente observamos es una inclusión de género por instrumentalización.
Y ya voy terminando. Hay un cuarto desafío que yo lo llamo el elefante en la habitación. ¿Mm? ¿A qué me refiero con este desafío? Me refiero a que buena parte de las dificultades que enfrentan las democracias para adaptarse a las nuevas exigencias de sus entornos guardan relación con la resistencia a la necesaria adaptación y al cambio por parte de actores políticos tan fundamentales como son los partidos. Sabemos que son los partidos los que compiten por el voto popular a través de representantes que finalmente son los que toman las decisiones por nosotros. Pero estos partidos son actores que tienen también como tal, como organizaciones, tienen intereses institucionales y también estos mismos individuos que nos representan tienen intereses que van más allá del bien común o de las personas que que componen el distrito al cual dicen representar. Entonces vemos que la mayoría o muchas veces los partidos políticos no están alineados con reformas, con aquellas reformas que se necesitarían para avanzar en más democracia o impedir derechamente los riesgos de autocratización. Y esto es algo que quiero aprovechar esta conferencia para compartir. A mí siempre me llama la atención y me resulta curioso que en tiempos de exigencia de un valor como la transparencia además en Chile es un valor muy entronizado en su cultura política. Es algo que no se logra ver hasta quizá cuando uno no toma distancia de Chile, no se va de Chile. La transparencia es muy importante. La apelación, la demanda de eliminar conflictos de interés es muy fuerte y, por ejemplo, se le exige a las empresas, ¿no? Hay sectores como el mundo de la empresa privada donde digamos, se le obliga con mucha fuerza, ¿verdad?, a combatir o anticipar los posibles conflictos de interés. No hablemos en muchos países, por ejemplo, medidas para evitar la puerta giratoria, para que, por ejemplo, una vez que has estado en el mundo de la política, no se pueda transitar rápidamente a los negocios. Me llama la atención esto con que se mantenga la situación de los partidos en nuestras democracias de evidente conflicto de interés, porque ellos son los llamados a tomar decisiones sobre instituciones, procedimientos y reglas que afectan tanto a la convivencia de todos como a sus propios intereses. O sea, los partidos tienen un evidente, ¿verdad?, conflicto de interés a la hora de llevar adelante cualquier tipo de reforma política que pudiera, ¿verdad?, por un lado, mejorar sustantivamente la democracia, ganar en mayores dosis de gobernabilidad democrática, para no hablar en términos más, digamos, conservadores, evitar los riesgos de autocratización. Entonces pienso que se va a hacer necesario imaginar nuevas formas de adopción de decisiones en materia de reformas políticas, de incentivos institucionales, de diseño institucional en la cual los partidos no tengan una injerencia tan gravitante. Admito que al decir esto estoy señalando al elefante en la habitación, ¿no? Yo no digo que no pretendo, digamos, insinuar que hay que evitar la responsabilidad de rendición de cuentas de los partidos, traspasando la formulación de reformas al sistema político a otras instancias. No estoy hablando de traspasar estas responsabilidades a organismos autónomos u otro tipo de instancias, pero sí vamos a tener que pensar, al menos los políticos por sí mismos no lo van a pensar, pero démonos la licencia de pensarlo en la academia, en cómo conciliar el evidente conflicto de interés que muestran cuando de reformas políticas se trata, puesto que les afectan directamente, con el principio básico de responsabilidad democrática en la formulación de decisiones políticas. Para ir terminando esta conferencia, es posible que algunas de las cosas o algunos de los aspectos que aquí señalo puedan ser vistos como una reflexión a lo mejor poco ortodoxa, quizá cercana a la herejía, sobre todo esta que remito con relación a los partidos políticos, pero si no avanzamos en algún nivel de disrupción, de cuestionar las ideas dominantes acerca de cómo nos acercamos a los problemas de la democracia y sobre todo a las fórmulas que imaginamos para mejorarla, resulta difícil alejar los fantasmas que hoy acechan a la base de su declive global. Muchísimas gracias por su atención.